¿vale? Voy a mostrar pues cómo haríamos todo lo que ha ido hablando Rubén, ¿no? Sobre el cumplimiento y sobre los compromisos ambientales, cómo vamos a poder realizar esas auditorías y cómo vamos a poder tener todos nuestros datos congregados en una misma plataforma, con la facilidad de que vamos a poder trabajar de forma colaborativa en una nube para que podamos hacerlo de cualquier sitio, ¿vale? Entonces, para empezar, pues bueno, me voy a meter en la aplicación que tenemos. Nosotros, nuestra herramienta, como decía, es un SaaS, es decir, podríamos acceder pues a través de la URL directamente con nuestro usuario y contraseña, pues cada trabajador o cada responsable tendría pues su usuario, ¿vale? Y dependiendo pues de las responsabilidades que tenga dentro de esta empresa, de la empresa y en concreto pues con este tema, ¿no? Pues tendrá una serie de funcionalidades u otros para el mismo, ¿no? Si nos metemos en la aplicación de evaluación de cumplimiento, pues vamos a poder ver, pues, primeramente, pues vamos a tener una matriz de RCA en la cual pues vamos a poder ver pues por cada una, pues para cada una de nuestras plantas, imaginándonos que tenemos muchas plantas de producción, ¿vale? Pues nuestro porcentaje que se ha ejecutado de esos compromisos y a través de un ciclo de vida pues vamos a poder ir cumplimentando pues por cada una de nuestras plantas si las tuviésemos y tal, y por cada uno de nuestro informe, de resoluciones, pues vamos a ver los compromisos que nos van a aplicar, ¿vale? Es decir, podemos tener aquí pues las plantas a las que aplican, en este caso, si tuviésemos más, pues añadiríamos más, ¿vale? Vamos a tener también, pues, los RCA que comentaba antes Rubén, y para cada uno de ellos, pues los compromisos que tenemos. Vamos a poder indicar el cumplimiento de cada uno de los mismos, ¿vale? Y en el caso de que no haya un cumplimiento, pues vamos a poder registrar un hallazgo, pues para asignarle las actividades que sean correspondientes para tener ese cumplimiento, ¿no? Y ya pues poder gestionarlo pues con el procedimiento que se tenga automatizado, ¿no? El tenerlo todo agrupado, todos estos compromisos nos va a dar también pues es un cumplimiento de cada uno de nuestro RCA que se lo hayan hecho para cada actividad. Vamos a poder también verlo pues de distintas formas, ¿no? Es decir, tenemos esta vista pues de acuerdo a cada uno de nuestros compromisos asociados a cada uno, o si no también pues de forma podemos asociarle distintas vistas, por ejemplo pues esta en la que te viene ya no en función de las distintas resoluciones, sino pues que te vienen pues todos los compromisos, digamos, englobados. Pudiendo añadir pues comentarios o evidencia al momento de la evaluación para cada uno de los compromisos que hemos tomado. Vamos a poder crear observaciones y podemos asociar, como veíamos antes también, pues asociar en los registros pues desde esta otra vista como prefiramos trabajar, ¿vale? La herramienta pues se puede personalizar en ese aspecto, ¿no? Es decir, si a ti tú prefieres trabajar con los compromisos de una forma englobada, tal, pues se puede añadir la información que se precise de cada uno de los mismos. Si queremos acceder al compromiso, pues, pues podemos ver toda la información que tiene dicho compromiso. No únicamente el nombre, sino que también pues lo podemos ver pues en un poquito más detallado con la información que hayamos cargado, ¿vale? Y los responsables de poder añadir, por ejemplo, esa reportabilidad, pues lo van a poder hacer desde aquí, ¿vale? De tal forma que queda como todo un poco así englobado, pero puede ir desgranando un poquito para ver pues cada uno de los elementos que aplican, ¿no? Además, eh, una de las bondades, digamos, de poder llevarlo por aquí también es que también vamos a poder tener, pues bueno, podemos tener un panel de gestión en el cual pues podemos comparar distintos cumplimientos o cómo nos aplican o la puntuación que le hemos dado a los distintos cumplimientos, ¿vale? Si también si tuviésemos un perfil de riesgo, que antes comentaba el tema Rubén también, el tema del cumplimiento, pues también podríamos tener un perfil de riesgo. Podemos asociar y normalizar
también que esto es muy importante, el tema de los informes. De hecho, una de las cosas que comentaba Rubén anteriormente era justamente eso, ¿no? De que no se tenía pues un formato claro o una... Aquí, por ejemplo, la herramienta nos permite normalizar la exportación de un informe en cualquier momento, ¿vale? Para que tenga pues el mismo estilo, con la misma información que se requiere, ¿vale? Se te lo reporta, o sea, todo lo que tú trabajes en la herramienta, pues directamente tú vas a poder obtener un resultado, bien a modo de informe, pues a modo de un poquito más analítico como Business Intelligence, etcétera, ¿no? Entonces aquí pues podemos ver, por ejemplo, en este report, pues cómo de acuerdo al RCA, pues tenemos los compromisos adoptados y la clasificación del incumplimiento. Si vemos de forma gráfica qué porcentaje de compromisos cumplen, cuáles no cumplen, cuáles a nivel informativo. Todo ello, pues de forma bastante sencilla, ¿no? Simplemente descargándote el informe. No tienes que coger un Word, hacer gráficos ni nada, porque ya directamente pues te lo está dando, ¿no? También podemos tener distintas vistas, como os decía, sobre todo también todo lo que hayamos trabajado en ese ciclo de vida que teníamos con esas distintas pantallas, pues podemos verlo de forma simplificada en una matriz, viendo por ejemplo pues la planta en la que aplica, el RCA, el compromiso, el cuerpo legal, ¿vale? Y el estado del mismo. También lo que decía anteriormente, con el tema del cumplimiento legal, ¿no? No basta quizá pues con solo indicar si cumple o no cumple. Nosotros también tenemos una aplicación que nos permite poder evaluar, por ejemplo, el cumplimiento de los requisitos legales, ¿vale? En la cual pues podríamos tener también, vamos a verlo, pues distintos modos de evaluar ese cumplimiento. Se entiende pues que cada organización pues puede tener su método, entonces pues la aplicación, el software se adapta directamente pues al método que se esté obteniendo, ¿no? Que se esté realizando. ¿Por qué? Pues porque se entiende que cada ámbito pues tiene sus particularidades y entonces pues la herramienta se permite el poder adaptarse de esa forma. Entonces nosotros podríamos tener, por ejemplo, de acuerdo a esos requisitos legales, podemos juntar esas evidencias de cumplimiento, podemos dejar un registro del mismo, ¿vale? Pero como, como decía Rubén, siempre no es un cumple, no cumple, sí, mira, como según dice la norma ya, ¿no? Sino que te va a permitir algo un poquito más elaborado y más colaborativo con toda la organización, ¿vale? Comentaba antes que la herramienta nos permite sacar o exportar directamente información que estuviésemos trabajando. Eso se puede realizar a través de nuestra aplicación llamada de gestión de report, que podemos eh, configurarnos distintos tipos de informes pues para que de forma automática pues nos aparezcan en función de la información que estemos trabajando, ¿no? Entonces, pues si nosotros, por ejemplo, nos metemos en vale, vamos a ver, vamos a tener de distintas tipologías en función de lo que estemos trabajando, ¿vale? Y directamente pues podemos sacar un report en vivo, es decir, no lo hice la semana pasada y ya estos datos pues no están actualizados, sino que directamente son los datos justo en el momento en el que lo estoy ejecutando. Entonces también te va a permitir esa actualización en el momento de esos datos que necesitas, ¿no? Eh, Además, imaginaos que no queréis andar pues dándole a ejecutar y tal, pues también se pueden programar. Es decir, que de forma pues, mensual, por ejemplo, pues se le envíe tal informe o tal report al responsable que tenga que tratarlos, por ejemplo, ¿no? Pues también se podría hacer, lo que nos va a permitir entonces pues mucha más autonomía en estos casos para poder gestionar todo este ámbito, ¿no? Es decir,
Ya directamente, pues tú no te vas a tener que acordar de tener que enviarlo, sino que ya la herramienta, como lo has programado, pues ya te lo enviaría. Vale. Entonces, pues por ejemplo, este de permisos sectoriales, por ejemplo, pues también lo podríamos tener a modo de, pues, de tipo informe, te va a ir listando pues todos esos permisos sectoriales de informes, facturas, avisos y tal. Vale, entonces pues eso es lo que también, junto con esta aplicación de listado de report, pues podríamos poder obtener nuestra información de forma fácil, toda la información que estemos trabajando. Vale. Por último, bueno, por último no, vamos a hablar de otro tema, pero bueno, por lo que comentaba de Rubén, de que decía que bueno, teníamos que tener estos compromisos, verificar, ¿no?, estos cumplimientos, y también una manera de, bueno, hemos visto esos compromisos ambientales, hemos visto que se pueden crear pues las distintas acciones correctoras, condicionantes y tal. Y para la validación, la verificación de nuestro cumplimiento, tenemos la aplicación, el módulo de gestión de auditoría. Este módulo lo que nos va a permitir va a ser, pues bueno, previamente programar todas las auditorías que tengamos que realizar, pues, por ejemplo, de acuerdo al periodo que se necesite, normalmente anual, ¿no? Lo típico, pues, cuáles van a ser las auditorías que vamos a tener el año próximo, no las van a poder aprobar dirección, por ejemplo, de una forma muy sencilla, simplemente lo puede hacer incluso pues desde una propia tablet o móvil. Va a poder incluso pues indicar que aprueba el programa de auditoría para el año próximo, ¿no? De tal forma que a nosotros pues no vamos a tener no se va a quedar estancado, ¿no?, el proceso, que es una de las, pues bueno, también de las bondades que nos permite el tener automatizado pues nuestros procesos, ¿no? Nosotros podemos elaborar el programa de auditoría, tras la aprobación pues, pues podemos ejecutarla. Esas auditorías pues también tienen una serie de, pues de fases, ¿no? Pues primero podemos programarla, luego la preparamos, ¿no?, con distintas actividades, ¿vale? Es decir, vamos a programarla, posteriormente la planificamos, identificando pues todas las actividades que vayamos a realizar en nuestra auditoría. Por ello vamos a tener ese plan de auditoría, y posteriormente pues podemos incluso pues relacionarlo con una serie, con algún informe. En el informe, voy a coger otra que esté un poquito más elaborada. En el informe pues vamos a poder gestionar pues los hallazgos que se encuentren. ¿Cómo gestionamos los hallazgos? Pues bueno, pues las empresas que no tengan automatizado su sistema probablemente lo hagan pues con un archivo Word y escribiendo directamente, y hacen un informe y listo. Las personas que quieran tener automatizado su sistema, lo que van a poder hacer va a ser tener identificado cada uno de esos hallazgos y darle el tratamiento que se le den a las no conformidades o a los hallazgos. En este caso, pues por ejemplo, pues te permite realizar un análisis, enviárselo al responsable de hacerlo de forma automática, es decir, al tenerlo procedimentado ya directamente en la herramienta, pues va a ser más sencillo el que se cumpla, digamos, por nuestro procedimiento de trabajo, ¿no? Pues porque yo lo registro, por ejemplo, y como el incumplimiento, por ejemplo, es documental, pues le llega directamente al responsable de la información documentada, para que haga el análisis y adquiera y bueno, y tome las acciones correctivas que sean pues de acuerdo a cada uno de esos hallazgos, ¿no? O incumplimientos, observaciones, como sea el tipo de hallazgo. Todo ello, o sea, siguiendo el procedimiento del hallazgo pues, que hayamos establecido. Pues puede ser que se registre el hallazgo, que luego se haga un análisis, que lo normal, ¿no?, que se establezcan acciones correctivas, que se verifique posteriormente, ¿no?, la eficacia. Y lo bueno también de tenerlo automatizado, porque como decía, que no tenga automatizado un proceso, probablemente pues tenga un informe el cual envíe por correo y listo. Aquí nosotros también nos permite verificar de dónde viene, cuál es el origen
de este hallazgo, en donde se ha registrado, es decir, pues en tal auditoría, o viene, también puede venir de una matriz de RCA, por ejemplo, o puede venir de las relaciones que tengan, de acuerdo al origen que pueda tener. De tal forma que los 4 módulos, si os fijáis, que os he mostrado, pues están todos interrelacionados. ¿Por qué? Pues porque te permite ir navegando entre las distintas, pues de donde lo que va surgiendo. Es decir, yo realizo una evaluación del cumplimiento, de forma periódica programo mis auditorías, hago la auditoría, de esa auditoría salen hallazgos y esos hallazgos los trato y les realizo pues el plan de acción correspondiente. Entonces, todo ello te lo permite la herramienta sin perder, digamos, ese hilo, ¿no? Que de dónde procede cada cosa, ¿no? También la herramienta pues te permite pues sacar el informe de la auditoría, los distintos anexos que tenga, el dashboard de cumplimiento. Es decir, aquí vamos a tener distintos tipos de informes que pueden ser configurables, ¿vale? Además, quería enseñar también que no solo vamos a poder trabajar así de forma tan global incluso, sino que también vamos a tener un dashboard donde pues seguramente esto pues a nivel gerencial os guste bastante porque va a poder hacer ese seguimiento, ¿no? De cómo van todos nuestros pues ese cumplimiento, ¿no? ¿Cómo se puede ver? Pues bueno, esto también es personalizado, ¿no? Pero pues podríamos ver, por ejemplo, en distintas pantallas, pues ese cumplimiento, pues en función por ejemplo, pues del componente o la materia involucrada, ¿vale? Pues podemos ver según los que haya, la planta en la que aplique, pues para que en cualquier momento veamos esos datos en real, ¿vale? En cualquier momento y en cualquier lugar, porque estamos hablando de un servicio SaaS, ¿no? También podemos ver incluso pues un mapa de calor en función pues de cómo vamos cumpliendo pues, relacionados pues, con residuos peligrosos, residuos líquidos, ruido, agua, residuos sólidos, en función pues, de esos compromisos que habíamos adquirido, ¿no? Todo esto, que decía, todo esto es un poquito más personalizable al momento de las necesidades de cada una de las organizaciones. Pero pues algo típico pues podría tener pues este tipo de business intelligence, ¿no? Donde vamos a ver pues eso, ese cumplimiento de calificación ambiental. Se puede ver, por ejemplo, en los números de hallazgos, pues relacionados pues con los edificios e instalaciones, con la reportabilidad, con los residuos peligrosos, etcétera. También pues la criticidad pues en función de pues si es media, si es baja, si no aplica, en función de los ámbitos de los hallazgos, ¿vale? Pues de sustancias peligrosas, de edificios, tal. También lo tendríamos a modo de tabla, por ejemplo, ¿vale? Y todo ello lo que nos va a facilitar pues es esa exportación de datos si fuera necesario y también pues ese seguimiento, ¿no? Al cumplimiento de nuestros compromisos adquiridos, ¿no? También pues podemos ver pues eso, pues los RCA en función del porcentaje pues de RCA, de monitoreo, de pertinencia, de permisos sectoriales, el estado de cumplimiento de los mismos. Aquí pues podemos tener ese cuenta kilómetros, ¿no? Que podemos tener. Podemos también, pues lo que decía, filtrar, pues si quiero saber los de edificios e instalaciones y únicamente me aparecerán esos, ¿vale? Si quiero pues, de sustancias peligrosas, pues lo pulsaría y de esa forma también podría verlo fácilmente, ¿vale? Esto, pues lo que digo, permite tanto exportar como analizar al momento en función pues de los filtros que queramos añadir y ya si os fijáis, esto no es estático, esto no es un Excel donde haces una gráfica, ¿no? Sino que aquí vas a poder ir en función de lo que vayas seleccionando, pues va a tener unos gráficos distintos, ¿no? Porque según la información que quieras obtener, ¿vale? Y